Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y déjenme ir un poco de lo macro a lo micro. Vamos a ocupar algunas de las cosas que tenemos ahí en la presentación, no todas, para que podamos dejar tiempo para las preguntas de ustedes y para un diálogo, dado que es una sala chica, podemos tener esa oportunidad de hacer un diálogo. Déjenme ir de lo macro a lo micro en el sentido de que hay cosas importantes que tenemos que tener en contexto y que yo creo que vamos a estar bastante de acuerdo todos. Esta frase que sale aquí, que ustedes ven, ¿no es cierto?, dice: aún las políticas de redistribución más radicales solo generan una fracción de los efectos que logra producir el crecimiento económico en términos de ingresos. Se refiere, ¿no es cierto?, a que incluso para a la gente de bajos ingresos, el crecimiento económico le significa más desde el punto de vista de mejorar su calidad de vida que lo que una política de redistribución puede hacer. Son estudios que se han hecho en varias partes. Lo interesante de esta frase, de hecho hay un profesor de Harvard que tiene una cosa distinta, parecida a esta, y que dice, le pregunta a sus alumnos, cada vez que parte la serie, le pregunta a sus alumnos: ¿quién creen que vive mejor? ¿Un pobre en un país rico o un rico en un país pobre? Y los alumnos que tienen, ¿no es cierto?, las películas de narcotraficantes en la cabeza y se imaginan, ¿no es cierto?, a un tipo en un bembé, viviendo muy bien en un país, dicen, naturalmente dicen: no, un rico en un país pobre. Y los datos muestran, pero sin ninguna posibilidad de equivocación, que cuando uno toma el 5% de la población más pobre de un país rico, vive mucho mejor que el 5% de la población rica de un país pobre. Lo que nos muestra, ¿no es cierto?, que al final a generar crecimiento económico, generar bienestar para un país completo, significa mucho, no solamente para la gente que está en la parte más alta de la distribución del ingreso, sino que para todo ese país. ¿Cuál es la gracia de esta frase en particular? La gracia de esta frase es que salió publicada, ¿no es cierto?, en el Journal of Latin American Policy de Harvard, y es una frase de Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda del gobierno anterior. ¿Por qué digo que es importante? Porque si hay ese consenso en autoridades, ¿no es cierto?, autoridades pasadas como Rodrigo Valdés, quiere decir que Chile probablemente tiene un muy buen futuro hacia adelante, porque quiere decir que hemos, de alguna manera, hemos generado, al menos desde el punto de vista técnico, un consenso bastante amplio en torno a la necesidad que tiene Chile de retomar crecimiento, de volver a crecer, independientemente de que tenemos muchas otras ambiciones, pero el crecimiento tiene que ser un mínimo, una base, algo que realmente nos motive, y nos hemos dado cuenta que el crecimiento es frágil, que es algo que hay que cuidar, que es algo que hay que fomentar, que es algo, ¿no es cierto?, que no está dado, y que no es cosa de poner en un programa, simplemente que vamos a crecer al 5%, como existía en el programa del gobierno anterior, o al 4%, como existe ¿no es cierto?, en el programa de este gobierno. Hay que trabajar por ese crecimiento, hay que cuidarlo, fomentarlo, regarlo, para que efectivamente se dé. Entonces, digamos, justamente la fragilidad del crecimiento, yo creo que es el gran aprendizaje del gobierno anterior, en el sentido de que esto se puede romper, se puede descarrilar el tren, y la verdad que puede generar en ese sentido mucho daño, y es obligatorio, si es que queremos mejorar el bienestar de todos los chilenos, que generemos mayor crecimiento. Somos un país de $25.000 per cápita, somos el país, de acuerdo a las cifras oficiales del Fondo Monetario Internacional, el segundo país de ingreso per cápita de Latinoamérica. Sebastián Edwards escribió una columna que decía país destronado, porque en el fondo por varios años fuimos el país de mayor ingreso per cápita de Latinoamérica. Hoy día Panamá, en la cifra del Fondo Monetario Internacional, nos supera en ingreso per cápita. Pero les tengo una buena noticia: que no salga esta sala, o de Latinoamérica por lo menos. Estas cifras están calculadas con la población oficial que presenta el INE, y el INE no ha cambiado sus datos de población, y por lo tanto la cifra de ingreso per cápita de 25.000, que nos pone en segundo lugar, está calculada con 18,5 millones de chilenos. Cuando a fines de este año se cambien las cifras oficiales a 17,5 millones de chilenos, Chile va a volver a ser el país de mayor ingreso per cápita de la... Así que, bueno, Chile es un país que está, cuando salimos de esta cosa más economicista, solamente de hablar, ¿no es cierto?, del ingreso per cápita, y tratamos de ir a una medición de bienestar un poquitito más amplia, nos podemos ir al ranking como el que hace las Naciones Unidas, que habla del desarrollo humano.
Y ahí Chile es el país número 44, ustedes saben que hay más de 200 países en el mundo, o sea, en ese sentido, ¿no es cierto?, con razón, las Naciones Unidas nos califica como un país de alto desarrollo humano, porque estamos efectivamente en la parte alta de estos más de 200 países, en el lugar número 44. Lo que es interesante es que estos indicadores consideran mucho más, como decía, que solamente el ingreso per cápita. Pero cuando yo veo todos los países que están por arriba de Chile, no hay ninguno que tenga un ingreso per cápita menor que Chile. Vale decir, ¿no es cierto?, Chile, con el ingreso que tiene, logra posiciones de desarrollo humano superiores al ingreso que le corresponde. Si uno dice, mire, si fuera una perfecta línea, el ingreso respecto al desarrollo humano, nosotros estamos por sobre esa línea, en el sentido que logramos mejores niveles de bienestar que el nivel de ingreso que tenemos, y por lo tanto lo que más nos falta, lo que realmente nos falta es tener niveles de ingreso mayor, y es de nuevo un incentivo a que este país se haga más grande, crezca y genere mucho más prosperidad y bienestar a la gente por la vía de esos mayores ingresos. Los mayores ingresos, tener, ¿no es cierto?, un ingreso per cápita más grande, o ser un país más grande, somos un país de 300.000 millones de dólares, básicamente lo que permite, obviamente desde el sector privado, financiar un bienestar mejor, pero también desde el sector público permite financiar mejor salud, mejores programas para educación, mejores infraestructura, y nos permite, digamos, acercarnos a esta idea de un país desarrollado. Es difícil para un país con 25.000 dólares per cápita o una economía de 300.000 millones de dólares realmente generar los estándares que uno observa cuando viaja y efectivamente transita y se mueve por los países desarrollados. Necesitamos ser una economía más grande, necesitamos ser una economía más rica para que tengamos la sensación de efectivamente, ¿no es cierto?, que vivimos en el nivel de bienestar de un país desarrollado. Yo siempre cuando hablo de esto digo, bueno, cuando uno, la gente dice, bueno, es que somos un país chico, siempre vamos a ser un país chico y por lo tanto siempre vamos a estar a lo mejor destinados, digamos, a que no podemos llegar a ese nivel. Y la verdad es que en los últimos 30 años hemos mostrado varios países que, siendo pequeños en población, han sido capaces de lograr alto estándar de vida para su gente, incluso siendo remotos, porque lo que se decía es que, mire, Chile es pequeño y además es remoto y además está en Latinoamérica, entonces la verdad es que todos los países desarrollados están en el hemisferio norte, son países grandes y están dentro de los centros de consumo más grandes, porque de esa manera tienen escala como para generar para sus industrias y sus empresas. Lo que nos ha demostrado en los últimos 30 años es que eso se ha roto, esa regularidad histórica que era el relato del siglo XX se rompió, y lo rompieron países como Singapur, lo rompieron países como Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, de hecho, ¿no es cierto?, un país del hemisferio, mire, tiene todas las condiciones, digamos, que se suponía que no podían ser para país desarrollado. Es hemisferio sur, es un país de 4 millones de habitantes, ¿no es cierto?, y un país que está súper alejado, más alejado que nosotros incluso de los centros de consumo, y casi nos duplica en ingreso per cápita, y claramente su gente vive como país desarrollado. O sea, hay un camino, y ese camino nos lo han mostrado países como Nueva Zelanda, como Singapur, y países, digamos, si uno quiere, como Suiza, que son países también pequeños. Suiza es una economía de aproximadamente 550.000 millones de dólares. Cuando yo veo que Chile es una economía de 300.000 millones de dólares, siempre digo, bueno, la verdad que si con 550.000 que tiene Suiza logramos tener una Suiza, bueno, no estamos tan lejos. De repente, si llegamos a 500.000 millones de dólares, podemos aspirar eventualmente a ser una Suiza, y sería maravilloso, ¿no es cierto?, que nuestros habitantes pudieran vivir en un país como Suiza desde el punto de vista del nivel de ingreso, ojalá mucho más entretenido que Suiza, que es bien aburrido, digamos, las metas del gobierno son súper ambiciosas. Les quiero decir que en general el gobierno se puso metas ambiciosas porque entiende que parte importante de la población votó en diciembre por la idea de que el presidente Piñera era capaz de ponerle de nuevo, ¿no es cierto?, ruedas a esta economía y a las mejoras en bienestar y al empleo y a los salarios. Y por lo tanto, inevitablemente había que ponerse metas ambiciosas. Veníamos de un nivel de crecimiento bastante bajo, y las metas de gobierno fueron básicamente que llegáramos al final del periodo de gobierno a un crecimiento del 4%. De dulce y de agraz, como siempre, ¿no es cierto?, vamos a llegar a 4% el primer año, pero eso significa que probablemente la población va a exigir que el gobierno mantenga al menos ese 4% durante los próximos años. Y sin embargo, cuando vemos las proyecciones oficiales del Fondo Monetario Internacional, que son las que están ahí, nos muestran que este año vamos a crecer al 4%, pero que vamos a ir bajando hacia un crecimiento de largo plazo del 3%. O sea, la gran meta desde el punto de vista de crecimiento económico del gobierno es lograr dar vuelta este destino con que nos están calificando muchos técnicos y instituciones serias como el Fondo Monetario Internacional, que nos dice está destinado usted a volver a crecer al 3%, que nosotros creemos que es insuficiente.
Y nosotros creemos que de verdad esta economía necesita crecer cerca del 4% para aspirar a el nivel y el tránsito al desarrollo que la población quiere que se obtenga. Recordemos que en los últimos 30 años la forma en que este país ha ido creciendo es del orden de 5% al año, promedio. Eso se mete mucho en el inconsciente de la gente. Dice, ¿cuál es el nivel de progreso? ¿Cómo yo voy a vivir mejor que mis padres, ¿no es cierto? Y mi hijo mejor que yo. Ese ritmo de los últimos 30 años, 5%. Entonces, obviamente, cuando eso se baja a 2 o a 3, se produce un shock de expectativas negativas para la gente que es insoportable. Porque dice, pero ¿cómo? Si vengo 30 años, digamos, a un ritmo de progreso en que logro, ¿no es cierto?, yo educarme más que mis padres, logro yo tener una casa mejor que la de mis padres, logro yo viajar cuando mis padres no viajaron, logro yo tener un bienestar, y a lo mejor mis hijos después no lo van a lograr porque, ¿no es cierto?, este país se está deteriorando. Eso genera una carga emocional súper potente y obviamente esa carga emocional se potencia desde el punto de vista disruptivo en manifestaciones sociales que terminan a veces con cambios políticos relevantes. Entonces, la verdad que desde la economía pasamos rápidamente a la política cuando uno falla en términos de hacer el delivery que la gente está esperando, consciente o inconscientemente, de que esta economía sea capaz de mantener un ritmo de progreso parecido al que ha tenido en los últimos 30 años. No me cabe ninguna duda que parte importante de la razón, ¿no?, como decía antes, que por la cual se eligió este gobierno fue por eso, porque la gente mayoritariamente, independientemente de sus posiciones ideológicas, dice, está bien, tengo posiciones ideológicas, pero hay algo que no quiero ceder, y que es que quiero que este país progrese, sea mejor, y que vaya progresando a lo mejor al ritmo que lo ha visto progresar durante su vida y estos últimos 30 años. La mayor parte de los chilenos, ¿no es cierto?, ha vivido solamente estos últimos 30 años y el ritmo de progreso ha sido tremendamente acelerado. Así que hay que derrotar esa expectativa de que vamos a bajar al 3%, y eso la verdad que requiere un trabajo enorme. Nosotros no queremos derrotar la expectativa, no quiere pasar esto. Ahí sí. ¿Dónde apunto para que... ¿Dónde? A cualquier... Ahí... Entonces, lo que tenemos, como decía, un promedio de crecimiento en los últimos años de 4,9%, en los últimos 4 años de 1,7%, la meta para el 2021 es 4%, eso ya se los mostraba. El primer semestre crecimos al 5%, el segundo semestre probablemente vamos a crecer algo más que 3% y vamos a terminar con un crecimiento de cercano al 4% este año. El tema es cómo hacemos para perpetuar eso en el tiempo, cómo hacemos para que eso siga adelante. Y la verdad es que hay, desde el punto de vista de las metas que tenemos nosotros del Ministerio de Economía, hay dos que son súper relevantes. Una es inversión. Es imposible que el país crezca desde el punto de vista al 4% al año si no genera inversión. La inversión cayó 1,8%, como se puede ver ahí, en promedio en los últimos 4 años, y si nosotros queremos aspirar al crecimiento 4%, necesitamos que la inversión crezca de nuevo a ser más o menos el 25% del producto. Para que llegue a ser el 25% del producto, tenemos que crecer aproximadamente 6 a 7% promedio al año en inversión. Cuando nosotros ingresamos al gobierno en diciembre pasado, el Banco Central decía la inversión se va a recuperar. Y se va a recuperar y va a crecer el 2018 al 3%. Con la agenda por inversión, con las mejores expectativas, con el ánimo, digamos, que se generó respecto a este gobierno, se ha logrado generar un clima de inversión mucho más atractivo, y este año probablemente la inversión va a crecer, ojalá, al 6%. Las expectativas oficiales son entre 5 y 5,5%. Yo espero que el Banco Central revise esas expectativas al alza y que logremos terminar este año creciendo cerca del 6% en inversión. Ayer se publicaron las información de las importaciones de bienes de capital. Es el próximo más cercano que uno tiene respecto de inversión, y la verdad que son bien espectaculares las cifras. 40% de crecimiento en el último mes, 25% de crecimiento en el último trimestre, lo que nos hace pensar, ¿no es cierto?, que la inversión efectivamente está creciendo en forma muy importante y que eventualmente, pues al menos para este año, vamos a llegar a esa meta de 6 a 7%. El tema es, ¿no es cierto?, cómo mantenemos. Y la forma de mantener es que la inversión este año ha crecido, y ustedes que están en sus propias empresas lo han visto, probablemente ha crecido sobre la base de decir, mire, sí, las cosas andan mejor, o yo tengo una expectativa de que las cosas anden mejor, así que, ok, échele para adelante con el CAPEX que tenemos aprobado en el presupuesto. Cosa que en los años anteriores era siempre, ¿no es cierto?, llegar al directorio, el gerente general o el gerente de finanzas, y el directorio le decía, no, ¿sabe qué más? ¿Se acuerda que aprobamos un CAPEX de 100? Ahora es 80, 70, 60. Esa era la dinámica, ¿no es cierto?, en las compañías. Hoy día lo que vemos es probablemente la dinámica de decir, ok,
CAPEX de 100, hágalo, ejecútelo. Y eso es lo que nos está haciendo aumentar la inversión. ¿Qué necesitamos para prolongar eso? Bueno, que no sea solamente el CAPEX de la compañía el que tenemos desde el punto de vista de la compra de camiones, la ampliación, la compra de maquinaria, sino que esto se transforme en proyectos nuevos. Y eso toma un poquito más de tiempo, pero nosotros tenemos un catastro importante de cerca de 210 proyectos que suman aproximadamente 60.000 millones de dólares para los próximos 4 años. El catastro que hemos hecho con la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, la GPS, si se materializa eso, la verdad es que es posible que lleguemos a estas metas de inversión y estamos trabajando fuertemente para que eso ocurra. Más importante que la meta de inversión, si se materializan los 60.000 millones de dólares, significan 300.000 puestos de trabajo en operación, 160.000 en construcción, 300.000 en operación si uno suma los directos y los indirectos. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, obviamente una meta muy deseable, sobre todo cuando hemos visto que el empleo ha crecido a lo mejor menos de lo que nos habría gustado a todos. Así que ahí tenemos una primera meta, ¿no es cierto?, que es tremendamente importante. Hasta el momento la vamos cumpliendo y estamos trabajando para que se siga cumpliendo en el futuro. El otro tema relevante es productividad. Ustedes saben que al final, en esta cazuela que es el crecimiento económico, hay 3 elementos que los economistas, la verdad hay muchos elementos, nosotros lo distinguimos en 3 elementos, los economistas decimos es inversión, productividad y el empleo, o sea, la cantidad de gente que empleamos. De esa forma se produce el crecimiento económico, es por el lado de los factores, ¿no es cierto?, el capital, el trabajo y la forma inteligente en que mezclamos capital y trabajo, que le llamamos productividad. El tema de trabajo, la verdad que tenemos espacios para el crecimiento, porque la tasa de desempleo es cerca del 7%, probablemente la tasa de desempleo natural de la economía está más cerca del 5,5%, o sea, tenemos 1,5% de absorción del desempleo para que el factor trabajo nos ayude al crecimiento. Tenemos también la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, que todavía es inferior a la de los hombres, por lo tanto también tenemos otro factor ahí que nos permitiría, por el lado del trabajo, tener más crecimiento. Y tenemos un tercer factor que se produjo en los últimos 4 años y que es el deterioro en la calidad del empleo, que tiene que ver también con el empleo informal, ¿no es cierto? El deterioro en la calidad del empleo de alguna manera tiró mucha gente a la informalidad. Gran parte de esa gente que se fue a la informalidad se fue a comercio informal y tenemos que traer, ¿no es cierto?, desde comercio informal hacia trabajos formales a esa gente, y de esa forma va a ser esto es multifactorial, como tú bien lo decías, ¿no es cierto? El tema del comercio informal es multifactorial, no solamente que traigamos a la gente desde el comercio informal hacia trabajos formales, ¿no es cierto?, desde ese comercio informal a la minería o a la industria o a la agricultura. Hay otros factores, porque de hecho hay esquinas y lugares, ¿no es cierto?, en que la gente gana mucho más plata de lo que va a ganar nunca en un trabajo formal, y por lo tanto, y la gana sin pagar impuestos, y la gana, ¿no es cierto?, compitiéndole deslealmente a la persona que está pagando patente, que está pagando arriendo, que está pagando, y por lo tanto no simplemente con ofrecerle un mejor trabajo no lo vamos a sacar de esa esquina a esa persona. Así que, como digo, es un tema multifactorial. Pero bueno, productividad es entonces un elemento importante para el crecimiento. No vamos a lograr la meta de crecimiento de 4%, aunque la inversión crezca, si es que no logramos aumento importante de productividad. Como ustedes ven ahí, el crecimiento de la productividad en Chile en los últimos 30 años, estos 30 años en que Chile creció cerca de un 5%, es de 1,2%, y sin embargo en los últimos 4 años tenemos menos 1,2% de crecimiento de productividad. La productividad ha sido un factor que nos ha tirado hacia abajo el bienestar, que nos ha tirado hacia abajo el crecimiento en los últimos tiempos, en vez de sumar a ese crecimiento. De hecho, cuando uno toma ese 1,2% y lo transforma en cifras de cuánto significó el hecho de que la productividad en Chile cayera 1,2% en 4 años, uno llega a la conclusión de que eso son 30.000 millones de dólares menos que acumuló en el área, ¿no es cierto?, la economía chilena durante esos 4 años. Si la productividad hubiese crecido al 1,2% durante los 4 años anteriores, Chile sería un país de 3.000 dólares per cápita mayor al que es hoy día, y eso la verdad que es bien lamentable. ¿Cuál es la meta que tenemos nosotros? La meta es recuperar crecimientos de productividad en torno al 1%, y esa meta significa que si logramos mantener eso de aquí al 2025, vamos a haber generado 230.000 millones de dólares más de producto, vamos a haber generado en el área, no anualmente, sino que en el área completa, para todos los años, y anualmente significa al 2025 que Chile sería un país de 5.000 dólares per cápita más, solo con este efecto, que lo que es hoy día. 5.000 dólares per cápita más es 5.000 dólares per cápita es lo que era Chile el año 90. Y por lo tanto, la diferencia entre menos 1,2 o más 1 es un Chile del 90 desde el punto de vista de bienestar. Esa es la cantidad de bienestar que le sumamos, ¿no es cierto?, a la gente si es que logramos esta meta de crecimiento de productividad del 1% al 2021. La productividad
es difícil de medir y por lo tanto CLAPES se anima a medirla trimestralmente y el último registro de CLAPES es que está creciendo al 2,6%. Hay que esperar el crecimiento de la productividad en el año, pero nosotros creemos que este año al menos sí vamos a lograr la meta y la productividad va a crecer más de un 1% este año. El tema de nuevo, el desafío ya no es el 2018, el desafío es el 2019, 2021 y de ahí en adelante. Y eso es un desafío, la verdad que bien complejo. Entonces, nosotros, ustedes ya se los habré dicho otras veces, creamos institucionalidad permanente para ocuparnos del tema de inversión, para ocuparnos del tema de productividad. Creamos la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables porque dijimos la verdad que no sacamos nada con que un año haya inversión, no sacamos nada, ¿no es cierto?, con apretar unas clavijas por aquí y por allá para que los proyectos se hagan. Aquí se requiere un esfuerzo permanente de hacer que este país sea un país menos burocrático, que un país, ¿no es cierto?, en el cual haya más certeza jurídica y eso requiere de una institucionalidad que vaya, primero, gestionando mucho mejor el proceso de inversión de un proyecto en Chile, de tal manera de que las organizaciones del Estado no actúen como silos, como compartimentos de estancos, sino que se coordinen, y hay una labor coordinadora que hace GPS muy importante de las más de 20 instituciones del Estado chilenos que otorgan permiso y que eso ya lo está haciendo y lo está gestionando y estamos notando una diferencia importante. Y está después, por supuesto, el segundo elemento, que es el elemento más de largo plazo, que es decir, bueno, estudiado los procesos de cómo se hace una inversión en Chile, ¿dónde podemos mejorar en ese proceso? ¿Cuántos permisos podemos digitalizar? ¿Cuántos permisos podemos sacar por una vez y no 2, 3 o 4 veces como a veces se requiere? ¿Cuánto tiempo podemos ahorrar en esa permisología y en los trámites? ¿Y cuán rápido le podemos decir un proyecto sí o no? De tal manera, ¿no es cierto?, que si es un sí, será un sí condicional a las condiciones que nosotros le impongamos para que ese proyecto cuide el medio ambiente y sea amable con las comunidades, pero será un sí para siempre. Y si le decimos que no, que sea un no rápido para que la gente se pueda dar vuelta y pensar en otro proyecto y ocupar su tiempo, su dinero y su esfuerzo, ¿no es cierto?, en cosas que sean productivas y no en cosas que finalmente nunca van a ver la luz. Así que ese es principalmente el foco que tiene GPS. Como les digo, es una institución sólida, que tiene un liderazgo claro, que está muy bien posicionada ya y ramificada dentro del gobierno y que esperamos, ¿no es cierto?, que tenga muy buenos aciertos en el próximo tiempo. La segunda institución que nosotros creamos es el tema de productividad. Yo les hablé ya de estos números de productividad y esta es la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional. De nuevo, el tema de productividad, nosotros recopilamos 550 propuestas distintas respecto del tema de productividad en los últimos 10 años en Chile. La SOFOFA tiene propuestas de productividad, tiene propuestas de productividad un grupo que hizo Andrónico Coluxis en su minuto con Klaus Schmidt-Hebel, que son 95 propuestas se llamó Reds Pública, 95 propuestas de productividad. La Comisión Nacional de Productividad tiene propuestas de productividad, el gobierno del presidente Piñera número 1 tiene propuestas de productividad, hay propuestas de productividad en la agenda de productividad del gobierno de Michelle Bachelet, 550 propuestas distintas. De esas, muy pocas, menos del 5% de esas propuestas han visto la luz en términos de proyectos de ley o cambios normativos. Nosotros recopilamos todas esas propuestas, las estamos estudiando una por una, ¿no es cierto?, y lo que queremos es tener una institución de nuevo, como una oficina, con gente, con staff, que esté ministerio por ministerio recopilando iniciativas que permitan mejorar la productividad en Chile. Esto no es fácil porque no existe una bala de plata, no es un proyecto de ley. Es una constante, permanente y van siempre surgiendo cosas nuevas. La intención de Open es eliminar barreras de entrada, abrir mercados, hacerlos más competitivos, eliminar privilegios, ¿no es cierto?, generar, yo le digo, esa incomodidad necesaria para que se produzca el dinamismo y la innovación en todas las empresas. Por supuesto que es mucho más fácil levantarse en la mañana, tomar desayuno, irse a la oficina y que lleguen los clientes, ¿no es cierto?, y que el negocio funcione sin ningún sobresalto. Pero sabemos que en una economía competitiva eso no ocurre. Uno tiene que estar atento, tiene que estar innovando, tiene que estar cambiando, tiene que estar, ¿no es cierto?, peleando en la calle por los clientes porque hay otro que los quiere y hay otro gente, y esa es la dinámica que tenemos en el mundo empresarial y por eso que yo siempre le digo a la gente joven,
ahorren porque el ser exitoso en el mundo empresarial es cansador. Y es cansador porque porque uno tiene que estar todo el día y el día que te descuidas, ¿no es cierto?, pierdes el negocio porque alguien lo hizo mejor que tú y la verdad que saliste del negocio. Así que ahorren harto cuando les vaya bien porque no van a tener la misma energía los que tienen a los 20 y a los 30 para esa dinámica empresarial cuando tengan 60 o 70. Así que, y eso es así, la verdad que el mundo es muy competitivo. De hecho, cuando miramos las cifras de comercio que tú dices, es cierto que las cifras de comercio cuando tú miras same store sales son mucho más malas que cuando las miras en términos agregados. Y eso de alguna manera te está hablando de la dinámica en términos de que hay nuevas, ¿no es cierto?, tiendas, nuevos mercados, nuevos productos, nuevos canales que de alguna manera te están quitando parte, ¿no es cierto?, de lo que tenían las tiendas. Entonces, también hay un tema ahí, ¿no es cierto?, de la dinámica competitiva. De hecho, lo dijo el mismo Banco Central. Parte de la sensación de que la economía, a pesar de crecer 4%, no la sienten las empresas, no la sienten necesariamente porque la dinámica competitiva está muy potente en Chile. De hecho, Chile es calificado como el número 16 entre los países más competitivos, de acuerdo al World Economic Forum, que salió hace 2 semanas atrás. Y eso obviamente no significa que uno, claro, no necesariamente, a pesar de que el país crezca, el crecimiento te llega a ti porque a lo mejor lo está capturando otro por el lado. Puede ser comercio electrónico, puede ser corner shop, puede ser alguna otro que está capturando parte de ese comercio, o alguien que se puso por el lado con otro producto. Así que es difícil. Nosotros queremos que se mantenga esa dinámica competitiva. Ahí la verdad que en ese sentido somos bien, digamos, de una sola línea. Es un gobierno que no está para proteger a los incumbentes, no está para proteger, ¿no es cierto?, a las empresas que están en el mercado, está para proteger a los que lo hacen bien, está para proteger que haya un ambiente competitivo, está para generar un ambiente de apertura y de mucha competencia, obviamente competencia leal y no la competencia desleal que se produce por el comercio ilegal, la cual no puedo coincidir más respecto de que eso es así, a tal punto, ¿no es cierto?, de que por primera vez en la historia, y a pesar de que usted dijo que ya tenía todo el financiamiento listo, le puedo anunciar hoy día que le vamos a contribuir desde el Ministerio de Economía con financiamiento a su iniciativa, ¿no es cierto?, de comercio. Así que... ¿Dónde le enviamos nuestros requerimientos? Open tiene Open tiene ¿cómo se llama? Un sitio de participación ciudadana, se llama Enciende tu Ampolleta. Nos han copiado, eso sí. Nosotros cuando salimos con Enciende tu Ampolleta, ahora hay como 4 Enciende tu Ampolleta, pero la original, la verdadera, la Made in Chile, la que tiene sello de origen, ¿no es cierto?, es la del Ministerio de Economía. Así que mándelo ahí, a Open. Bueno, no, la verdad que quedamos en que íbamos a dejar tiempo para que podamos hacer preguntas, para contestar las inquietudes que ustedes quieran y hagamos eso. Déjenme terminar hasta acá y encantado, digamos, de recibir las preguntas que ustedes tengan.